Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias. Gracias, Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al teniente coronel retirado, veterano de guerra de Malvinas, Víctor Hugo Churi Rodríguez. ¿Cómo estás, Churi? Bueno, Matías, un gusto. La verdad que hablar de Malvina con un joven es hablar con la historia que viene cuando nosotros no estemos. Por lo tanto, para nosotros este tipo de charlas son trascendentes, sobre todo con el trabajo que vos tenés en redes sociales y demás, que es donde va a quedar la historia escrita. A mí me ha conmovido ese episodio de la guerra del Paraguay, donde ese jefe de regimiento, viendo que al otro día iban a morir todos, porque estaba viendo en Curupaití que era difícil pasar el pantano y después trepar a esas trincheras, tampoco se imaginaba ese jefe de regimiento que la armada brasilera iba a andar tan mal y no le iba a pegar a nadie, no iba a matar a nadie arriba de la trinchera. Pero él ya estimaba que esa noche, al otro día, iban a morir muchos. Entonces ordena vestirse de gala y viene uno de sus oficiales vestido de gala y le dice, usted de gala no, usted venga de civil, porque alguien tiene que quedar para contarle la historia de lo que va a pasar mañana. Esa concepción maravillosa de la historia, del heroísmo, de la muerte y de la sangre, en pro de que la patria siga viva aún con la muerte de sus soldados, a mí me ha inspirado muchas veces. Así que para mí un gusto estar acá conmigo. Agradezco tu tiempo y tus palabras, Churi, gracias. Y como siempre vengo arrancando, empiezo preguntándote, ¿en dónde naciste y esta vocación de ser militar, cómo te nació? No, yo soy de la ciudad de Santa Fe, de la Escuela Beleno. Soy papá y 5 hermanos, mamá y 5 hermanos. Este, 6 con Julio César, que falleció en un accidente. Y bueno, realmente fui un día al liceo militar y le dije a mi papá, ¿por qué yo no puedo ser militar? Y porque nunca me lo pediste, bueno, hoy te lo pido. Y bueno, y ahí me fui al colegio militar y estuve como infante y fue maravilloso para mi vida este, haber sido militar, orgulloso de haberlo sido. Y Malvinas termina cambiando mi vida rotundamente, un hachazo en mi vida, un cambio copernicano de mi vida, porque tuve el honor de entrar en combate y eso fue diferente. Tuve la suerte de no ir a Malvinas, sino de combatir en Malvinas. Tuve la suerte de ser rodeado por el Regimiento 2 de Paracaidista Inglés y haber salvado a la mayoría de mis soldados. ¿Qué promoción sos del colegio militar? 103, de la promoción 103. Horacio Fernández Cutielo, un héroe en la lucha contra el terrorismo, marxismo, kirchnerismo, eh, es un compañero mío, Caído heroicamente en la tablada. por supuesto, como un soldado, como lo que era un soldado, antes, durante y después de su muerte. ¿Y tu primer destino? El Regimiento 29 de Infantería de Monte, en Formosa, atacado por los montoneros cuando yo era oficial, el 5 de octubre de 1975, jornada maravillosa de héroes de Quebracho y Vinal, bien morochos del negro, con olor a cuero duro del monte, esos soldados
sacaron cagando a los rubios de ojos celestes de Buenos Aires, de Santa Fe y de Córdoba. O sea que fue tu primera aproximación a lo que fue realmente vestir el uniforme. Así sí, recién llegaba como oficial joven. Y después otro hecho importante en el país fue el casi conflicto con Chile, la movilización del Beagle. ¿Te tocó movilizarte? Sí, me tocó y era el jefe del tren de combate de toda la logística y recibí la orden de que el 22 o el 23 de diciembre íbamos a atacar. Recibí la orden y aproximé a las tropas que estaban bajo mi mando a la frontera, porque a la madrugada íbamos a hacer el ataque. A Dios gracias, no nos peleamos entre hermanos. Fue una buena circunstancia que se pare la guerra. Y para lo que fue ya el 82, ¿en dónde estabas prestando servicio? Yo estaba en la escuela de inteligencia y iban entrando oficiales y decía, usted se va a Jujuy, usted se va, y bueno, y a mí me tocó, usted se va a Malvinas porque se va al Regimiento 3 de Infantería. Como yo era estudiante y oficial de inteligencia, creía que, y había sido jefe de compañía, o sea, yo había sido jefe de más de 150 soldados y alguna vez de 300 soldados. Tenía la experiencia necesaria y suficiente, un oficial ya de 33 años, un oficial muy bien formado, eh, muy bien entrenado y tenía el deseo de que iba a ir a un estado mayor. Cuando llego al regimiento, el teniente coronel Comini me imparte la orden, usted va a ir a una compañía de infantería a la mínima fracción que le corresponde a un oficial, que es una sección de tiradores, con 40 soldados. No dejó de ser una sorpresa para mí, que había dirigido a varios cientos de soldados en toda mi carrera, varias veces jefe de una compañía, que me manden a la mínima expresión de una compañía, que es una sección de tiradores. Sin embargo, es lo mejor que me pasó en la vida y el cambio de mi vida fue haber podido comandar en una situación muy especial a 40 guerreros del conurbano bonaerense, todos del Regimiento 3 de la Tablada, todos soldados jóvenes que ya se habían ido a su casa, porque estábamos el 2 de abril, ellos se habían ido en diciembre, enero, y volvieron solos. A ninguno se lo fue a buscar, ningún policía fue a buscar ningún soldado. Los soldados escucharon por radio y se presentaron. Unos héroes de joven y ahí tuve opinión, recién llegaba. Y bueno, estando en la cantina, por ahí llega un papá con un abogado a verlo a Leti Rebasti y le dice, hijo, vengo con el abogado, vos tenés el documento en la cantina. Recién había sido reincorporado, se había presentado Leti. Le dice, bueno, dice el abogado que vamos, que él presenta mañana el documento, pero vamos no. Y el Eti le dice, no, papá, yo me voy a Malvinas con mis compañeros. Y el papá le contesta, gracias, hijo, yo vine a escuchar eso. Esa era eh, la grandeza del papá, que va por orden de la mamá, seguro, a buscarlo. Y el padre le contesta como quería que le conteste a sus hijos, pero los va a buscar. Y el hijo hasta el día de hoy, orgulloso de haberle contestado así a su padre. Y después fue un gran soldado de mortero de la compañía Atacuarí. Bien, linda anécdota también para ir conociendo los nombres de nuestros valientes soldados. Bueno, ese era el espíritu que había. El espíritu era total. Bueno, vos conocés la historia del soldado Cao, así que sabés claramente cómo fueron los detalles de esta historia maravillosa de ese héroe que no tendría por qué haberse ido. Por ley se tenía que quedar en su casa.
y por ley fue en contra de la ley y a favor de la patria, del soldado, del héroe, y se presentó y pasó por arriba de todo lo que le dijeron que por ley no podía estar. Y lo pasaba por arriba el capitán Zunino y hizo lo que hizo, que conocer la historia del soldado Cabo, un héroe. Yo soy un maestro. ¿Qué le voy a ir a decir a mis hijos? A mis alumnos. Yo me voy a Malvinas. Y murió en Malvinas. Te hago una pregunta yendo un poquito para atrás. El 2 de abril, cuando vos recibiste la noticia de la recuperación de las islas, ¿qué sentiste como militar y como argentino, obviamente? Lo primero que hice fue vestir a mis 4 hijos con mi esposa formoseña, con Graciela, y llevarlos a la Plaza de Mayo cuando se fueron todos. Y había así como un corralito que tenía la pirámide de Mayo, y con toda la simbología de la pirámide de Mayo, los pasé a cada uno de mis hijos y le dije, toquen la pirámide de Mayo. Este momento es histórico para la vida de ustedes, porque la nación va a cambiar. Hemos roto la cadena de la maldita Inglaterra. Bueno, fue un acto muy lindo en familia. Eh, no sé si, yo lo recuerdo claramente, no sé si mis hijos lo tienen tan en claro como lo tengo yo. Lo que tengo la certeza es que me equivoqué. No hubo ningún cambio desde hace 40 años. Coincido con vos. Bien. ¿Y en qué fecha llegaste al Regimiento 3? Ahí, no sé, habré sido, sé que a Malvinas llegamos el 7, fuimos de las primeras tropas que llegamos, que convocaron con la Brigada 10, y llegamos a Malvinas, y bueno, fue realmente algo, yo estaba acostumbrado a formar a mis soldados. Claro. Yo estaba acostumbrado a formarlos en principios, en valores, en el conocimiento, en ese puente que se baja entre el líder y sus soldados, en esa formación que hace el líder para con sus soldados, en el conocimiento individual, personal, de la personalidad individual de cada uno, en ese manifestar permanentemente durante las 24 horas del día, donde el jefe muestra quién es, dónde es, qué quiere y a dónde va. Todo eso en Malvinas estaba desaparecido. Yo era un paracaidista que había salido de un banco de aula y me habían puesto con soldados que habían sido formados por otros oficiales durante 12 meses, un año. Por lo tanto, a mí no me conocía nadie. Nadie sabía quién era yo y yo no sabía quién era cada uno de los soldados. En consecuencia, fue el desafío más grande de toda mi carrera. El jefe tiene que conocer claramente a sus soldados, y sus soldados lo tienen que conocer. A mí no me conocía a mis soldados. Y yo sí lo que hice, apenas llegué a Malvinas, marqué la cancha. Acá el que manda soy yo, el que va a ordenar soy yo. Y ellos decían, ¿y este quién es? ¿Y este de dónde salió? Este que es medio torito, es guapo. Ellos eran soldados ya formados de 18 años, ya tenían soldados de experiencia y de golpe les llega uno que quiere mandar. Y ellos estaban acostumbrados a otros oficiales, a otros suboficiales. O sea que Y yo llegué para hacerme cargo y con el convencimiento de que íbamos a entrar en combate. Ese era mi concepto. O desde sea, el día 1, todo, ¿cómo? desde el primer momento. Desde el primer, perdón, desde el 2 de abril, yo tenía el bolsón hecho al lado y mi familia, con 4 hijos tenía en ese momento, sabía que yo quería ir a Malvinas y yo quería pelear por la patria, quería pelear con el inglés. Era un deseo pleno. Así que cuando voy a Malvinas, la verdad, yo no fui en ningún momento, pensé que iba
a, a una excursión, que iba a, a una maniobra. Yo preparé a mi tropa desde el momento que me dijeron, a partir de este momento, el jefe de la primera sección de la compañía Atacuarí del Regimiento 3 Infantería General Belgrano, vamos a pelear, vamos a ir a combate. Así que mi preparación fue durísima. Primero la mía. Yo sabía que iba a entrar en combate. Todos mis soldados saben, al día de hoy, 40 años después, yo me junto con toda mi sección. Y ellos recuerdan claramente que yo los preparé. Es más, cuando llegamos a Malvinas, echamos pie a tierra en el aeropuerto y bueno, yo los preparaba, bueno, echamos pie a tierra, rodilla a tierra, y yo les dije, bueno, algunos no vamos a volver. Acá yo los voy a cuidar a todos. Yo quiero que todos volvamos a este mismo lugar y nos vayamos en avión. Ahora, quiero decirles que no vamos a volver todos. Algunos no vamos a subir a ese avión. Pero yo los voy a cuidar y los voy a preparar para ganar el combate. Y eso es lo que yo tenía la más clara percepción contundente en la preparación mía personal, y yo sabía claramente lo que tenía que hacer. Lo transmitía, algunos soldados lo creían, otros lo creían, otros analizaban, otros pensaban una cosa, cada uno eran seres humanos, cada uno pensaba lo que quería. Pero yo también, y yo sabía que íbamos a entrar en combate. Y así fue, entramos en combate, pero yo los había preparado. Ellos estaban bien preparados. Y ellos estaban sabiendo quién iba a ser su jefe. Y su jefe se preparó personalmente. Es más, yo no los conocía individualmente. Y ellos, al día de hoy, mi estafeta, el Cata Carballo, el Mono Paz, todos, los que estaban más cerca mía, ellos iban sabiendo quién era, cuáles eran las actitudes personales del desarrollo de las 24 horas y el pensamiento personal. Después lo transmitía a mis 40 soldados. Y cuando entramos en combate, eso quedó muy claro. Eso quedó muy claro. Ellos sabían quién los estaba mandando. Es una operación sorpresiva, en la peor noche, donde más munición hubo, donde más muerte hubo, donde más fuego de barco hubo, barco, mortero, aviones. Esa fue la noche del 13 de junio. Esa noche entramos en combate, habíamos recibido ya fuego varios días antes en el Tumbledon, pero esa noche hicimos un contraataque en Whittle Ray y ahí mis soldados fueron realmente unos héroes. Más en detalle a lo que fue ese combate. Ahora te hago una pregunta de algo que me quedó grabado, de algo que dijiste. Yo no conocía a nadie. Yo me imagino que tener 40 personas a cargo, obviamente, es una responsabilidad importante, y que el jefe de una sección se apoya mucho en los jefes de grupo, me imagino. ¿Cómo fue tu relación con ellos? Que ya venían, obviamente, conociendo a su gente. Claro, ellos conocían a su gente y conocían a otros oficiales. Y yo mandaba mensajes desde el minuto cero, empecé a mandar mensajes. Se ve que los mensajes eran muy duros porque mi amigo, el sargento Villegas, que no era amigo en ese momento, se presentó al jefe de compañía, el capitán Zunino, y le dijo, yo quiero que me saque de acá. Se le presentó él a Zunino, que era oficial de la compañía, suboficial de la compañía. Dice, yo voy a tener, se ve que tiró algún inglés, se cayó el teléfono. Yo voy a tener problemas con este hombre, le dijo Villegas a Zunino. Le voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque grita mucho. Yo estaba marcando la zona. Esta zona es mía, hay un nuevo jefe, hay un nuevo líder, voy a ser jefe de combate y lo voy a preparar para el combate. No vengo a pasar. Desde el minuto cero. Se le presentó y le dice, yo quiero que me saque de esta sección, mándeme a otra sección. Y Zunino le dijo, mire, yo al teniente primero Rodríguez lo conozco de muchos años. Yo sé quién es, quédese tranquilo, todo va a andar bien. Bueno, hoy el gran amigo mío
Villegas, Manuel, pero no importa. En la guerra, el peor lugar se lo di al mejor, y el mejor era Manuel, porque yo no tenía radio, era de noche, no podía controlar el desplazamiento de una sección que avanzaba con 40 soldados. Al mejor lo puse en mi límite izquierdo, donde me iba a controlar que mi sección no se me vaya. Era mi sargento, conductor motorista, Manuel. Y Manuel, que me hizo, así me mantuvo el eje de avance que yo necesitaba de noche para poder contraatacar. Y fue herido, casi muerto. ¿Por qué? Porque iba primero con su grupo. Manuel fue el primero de su grupo. Por eso cae, porque va así, primero. Y él tendría que haber ido así, controlando de acá. Y lo hizo así. A mí me tocó lo mismo. Yo también fui el primero. ¿Por qué? Porque el jefe en el combate no se puede demostrar los reglamentos. Los reglamentos son para el colegio militar o la escuela de suboficiales. En el combate, como en la vida, para ser el primero hay que ir adelante. Buenas enseñanzas está dejando esta charla, Juli. Te hago la siguiente pregunta. Cuando ustedes llegan, la primera posición del regimiento tengo entendido que es al sur de Puerto Argentino mirando hacia el mar, que era por donde se prevenía un hipotético desembarco de los británicos, ¿no? Sí, no estaba previsto. La operación era una operación de toco y me voy, la del 2 de abril. Por eso quedaban nada más que 400. Por eso el batallón de infantería de Marina 2 se reembarca el mismo 2 de abril a la noche. Porque no estaba previsto que se queden. Y era todos los que habían llegado con toda la munición, con todos los morteros, con todo, en barco. Después no llegó más nadie en barco. Después del batallón de infantería Marina 2, no llegó más nadie en barco. Lo que llegaron fueron papas en barco, pero no morteros, aviones y demás. Y los barcos que llegaron fueron hundidos, uno o dos barcos. Así que era una operación. Cuando a nosotros nos llevan, era todo, no estaba previsto. Entonces nos movilizan varias veces, pero siempre mirando al mar. Y la compañía nuestra quedaba siempre de reserva. Y ahí trabajó mucho el capitán Zunino, un capitanazo, y su abuela, que era mi jefe. Un señor, un caballero, un líder. Y nos movíamos y hacíamos trinchera, y los sinvergüenza de la fábrica Tempec, corruptos, con algún oficial de intendencia corrupto, que habían comprado la Tempec, que era una pala Tempec que era de aluminio, con una rosca. Así que cuando la clavábamos, se rompía. Chorrosca, sí. Se rompieron en los primeros días. No aguantaron una trinchera. Y mucha gente murió por no tener trinchera. Porque de las miles de palas que llevábamos individualmente cada uno, no era la popular pala Lineman que tenía la pala y el palo. Esto se quebraba todo. Algún corrupto, algún ladrón, que siempre los hay, compró esa basura. Y se nos murieron muchos, como el soldado Segura, Julio César, precisamente por no tener pala y por estar con una piedrita alrededor. Era la única trinchera que teníamos que tener cuando el inglés nos tiraba con todo su mortero y con las naves. Pero no sé dónde estaba. Si no me equivoco, el soldado Segura era del grupo apoyo de tu sección, ¿no? Sí, Julio César Segura, un soldado que muere. 2 minutos antes estaba arriba, así yo lo tengo arriba de una piedra, haciendo la popular broma que se hacen entre los soldados. ¿Dónde va a estar tu novia? Esa popular, esa típica de película, sí. ¿Dónde está tu novia? La estaba haciendo Julio César en ese momento. 2 minutos después fallece.
fuerte. Pero la realidad. Sí, sí. Y te hago una pregunta respecto al terreno, además de tener ese problema con las palas. Ahí ya empezaron a verlo, a la dificultad del terreno, de la curva, lo que todos sabemos, cómo brota el agua y demás. ¿Ustedes tuvieron ese problema con los pozos? Sí, 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 eso es natural porque la caída de Puerto Argentino es así, y entonces la turba está acá, en este sector, y el agua entra, penetra, y después hay una greda y se desplaza el agua, y en una hora te inundaba un pozo. Una llovizna nomás, ¿eh? En una hora entraba en la turba, descendía por la ladera y caía dentro del pozo un chorro de agua. Así que a sacar el agua para poder dormir la noche, entre algunos palos que se ponían ahí, y así se vivía dentro de las trincheras, permanentemente mojado. O sea que, Y, y, y luego, entre la adrenalina, ante el tiro permanente de los barcos que venían y nos castigaban permanentemente, hasta una mañana que llegaron tres Mirage y le pegaron a los tres barcos y nunca más volvieron de día, pero volvían de noche. Hasta ese momento, en forma constante y permanente, recibimos fuego constante de parte de los barcos enemigos, que sacaban los tres helicópteros y dirigían el fuego impunemente. Nosotros lo veíamos a donde no llegábamos con artillería. ¿Ah? Se ponían a 10 kilómetros, que era donde llegaba nuestra artillería, y desde ahí nos batían permanentemente. Entonces la adrenalina que había en el pie mojaba permanentemente la media y el borceguí que daba. Entonces cortábamos unos de cartón, como venía todo en cartones, cortábamos y hacíamos en unas plantillas de cartón, y con eso podíamos durar, esa plantilla podía durar ahí mojada un día y se tiraba. Pero era muy lindo sentir la sensación de una plantilla de cartón que te paraba, la sensación del frío y de la adrenalina, se mojaba y después se tiraba. sí, sí, pues la verdad que el pie húmedo siempre es un problema para el infante. Siempre, siempre, y bueno, y ahí tuvimos tantos inconvenientes, ¿no? Ujú. Tuvimos realmente muchos inconvenientes de todo punto de vista, con el tema del pie de trinchera. Tuvimos problemas que había que andar revisando todos los días. Revisábamos nuestros soldados a la tardecita, cuando íbamos a comer, que comíamos a diferentes horas, porque los Kelper le decían todo por radio, desde las casas. Los Kelper le comunicaban todo a la flota: a qué hora comíamos, a qué hora nos levantábamos, a qué hora funcionaba, dónde estaban los aviones, dónde estaban todos los elementos. Este, eh, y bueno, y el otro día escuché a un soldado, pobrecito, no entiende nada, pero él se sentía compungido, que él no había podido hablar de Malvinas porque un día con un jefe entró en una casa de un Kelper y le revisaban todo al Kelper para ver, porque habían detectado de que ahí salía una radio, y encontraron una radio y entraron con armas. La verdad, un soldado argentino pelotudo, que encima no la dejé pasar, porque encima había un, un cónsul inglés presente en la sala. Había que hacer eso, no había ninguna duda. Le contaban todo. Le contaban dónde habían estacionado a la noche los helicópteros. Y nosotros teníamos que entrar a pedirle permiso. Estábamos en guerra. Y me alegro mucho que le hayan sacado la radio a Ezequiel, que habría que haberlo metido preso.
ninguna duda. Bueno, ese tipo de cosas ocurrían en forma constante y permanente, porque la verdad, nosotros el primer día tendríamos que haber revisado todas las casas, porque alineaban con luces, las casas con luces, y le alineaban para mandarle mensaje a la flota y a los aviones. ¿eh? Hacia que estábamos en guerra, no, ellos hacían lo que tenían que hacer, y yo no me quejo de lo que hacían eso. Hacían lo que tenían que hacer, nosotros también. Así Por que ahí bueno, el error fue no haber tenido un poco más en cuenta eso y haber actuado con mano más dura. Rico, el teniente coronel Rico dijo, por ahí fuimos más duros en nuestro territorio que Y con en el usted. territorio con los ingleses. Eso había que haberlo hecho. Pero bueno, lo más importante para mí de Malvinas fue haber entrado en combate contra el Regimiento 2 de paracaidistas inglés, con la compañía con el cual, con Philip Name, me encontré y lo fui a visitar a Londres, donde él con sus mapas, yo con mis mapas, él con sus movimientos, yo con mis movimientos, pudimos construir que hicimos esa noche, él con su compañía y yo con mis 40 soldados. Encuentro de guerreros. Sí, sí, fue muy emotivo, realmente. En esto Malvinas se puede decir que hubo señores de la guerra del lado de ellos y del lado nuestro. Del lado de ellos y del lado nuestro. Cuando ellos tuvieron prisioneros y cuando nosotros tuvimos prisioneros. Cuando ellos entraron en combate y cuando nosotros entramos en combate. Fue la última guerra del mundo que tuvo esa característica de soldado guerrero y el mantenimiento del honor aún en pleno combate. Sí, donde se demostró una profesionalidad de ambos lados. Y porque no había odio. Se peleaba por el espacio. El soldado, sobre todo yo soy infante, peleamos por el espacio, peleamos por el terreno. Y se hace lo posible, lo imposible para mantener el terreno. No es no es el objetivo el masacrar ni el matar. No, no está dentro. Está de mantener en libertad el terreno. Chuli, y otro suceso importante en Malvinas fue justamente el 1 de mayo, cuando realmente arrancan los ataques británicos. ¿Cómo lo vivieron vos y tu gente? Bueno, realmente ver las 3 naves que vinieron a tirarnos con una impunidad impresionante a la vista, con los helicópteros que salían y dirigían los fuegos, fue una puesta en situación violenta importante para algunos que creían que no, que iba a haber alguna negociación y demás. Aparte había habido alguna falsa alarma alguna vez, algún día, que no, se había arreglado todo, demás. Un día llegaron las 3 naves y entraron a bombardear todos los cerros que teníamos alrededor. Y bueno, fue muy importante esa puesta en situación para poder hablar con la gente y bueno, y de alguna manera muchos empezaron a rezar en serio. Nosotros todas las noches rezábamos el rosario. Todas las noches rezábamos el rosario. Con la sección completa, sentada, antes de la cena o el almuerzo, porque a veces era cena y almuerzo juntos, nosotros rezábamos el rosario. Orábamos permanentemente, hicimos una gruta, pusimos la Virgen del Rosario en una gruta de greda muy linda que hicimos, y ahí en forma permanente recibíamos la visita de sacerdotes, recibíamos las comuniones, nos confesábamos y hubo así en toda la tropa mucha religiosidad. Algunos no habían rezado en su vida y otros fue la última vez que rezaron en su vida. Dicho por ellos, no lo digo yo. Pero bueno, en esas circunstancias se le pide mucho a Dios. Bueno,
Manuel hizo un pacto con Dios, porque Manuel hablaba con Dios, y entonces hizo un pacto con Dios. Dice, matame, pero antes quiero batir a 4 ingleses. Vallejos, que le cortaron la pierna en el combate que yo, a órdenes mías, contraataca a órdenes mías al lado de Villegas. Vallejo combate con una Biblia al pecho. Y yo en el minuto final donde el enemigo nos tiraba, porque nos detectó en el contraataque, nos tiraba con todo lo que tenía, hablé también con la Virgen, me dispuse a morir por la patria. Fue muy interesante eso, porque fue una conversación con la Virgen. Ahí no había dramatismo, no había nada. Yo lo que le dije, señora, recibirme en tu seno, le pedí que me reciba en el seno, pero hacete cargo de mi familia. Es el convenio que hice, que ella se hacía cargo de mi familia. Así que todos los soldados contraatacaron con el rosario al cuello, en forma permanente. Y hasta el día de hoy esas circunstancias la perduran aún los que no son religiosos. Sí. Ahora que mencionaste este tema, tuve la posibilidad de entrevistar y charlar con soldados tuyos, y hay una anécdota que 41 años después se siguen acordando, que en un momento vos apareciste con una vela grande, y se siguen acordando de esa noche y se siguen riendo de lo mismo, como te estás riendo vos ahora. Sí, la verdad no me acuerdo, porque es verdad, yo trataba de llevarlos a ellos también, a la asistencia y a la fortaleza de Dios, porque creo profundamente en la presencia de Dios y que Dios nos escucha. Soy un católico, aparte de nacionalista, soy católico militante, así que en ese sentido. Pero contame cómo fue. No, que vos a veces no los permitías que hagan fuego para cocinar o a veces para fumar, y vos caíste con una vela grande y te decían que esa vela la veían a kilómetros de distancia. Sí, pero no estaban los barcos, así que yo ya había mirado al mar, pero ellos la usan a esa y 1000 más. No te la dejan Esa, pasar. no me dejan pasar una, naturalmente. A esta altura somos grandes amigos. Yo todos los años en mi casa de fin de semana reúno a toda mi sección, 3 días, viernes, sábado y domingo, y bueno, todas esas cosas siguen saliendo a la luz, como en el medio del combate, en el medio de la noche, en el medio de los bombardeos. Siento que me pega algo acá. Y, y bueno, y entonces me toco y hacía ruido. Era la esquirla más chiquita. Se ve que la dividió Dios a esa, ¿no? Porque era la más chiquita de una bomba. La bomba, cuando explota a 3000 grados de calor. Por lo tanto, ahí se hace la esquirla. Y la esquirla te arranca la cabeza. Y en lugar de una esquila grande, viene la esquila más chiquita de toda la guerra. Y se me incrusta en la, en la carótida, acá, en el maxilar. Entonces, y hace ruido. Claro, si venía el rojo vivo eso. Yo me asusto, ¿cómo no me asusta? Y al lado mío estaba mi estafeta, el Cata. Bueno, yo le pregunto, Cata, ¿qué pasó? Y me la saco, porque quedó ahí clavada contra el hueso, así que la saco fácil. Hasta el día de hoy dice que yo lloraba, que me desangraba. Y bueno, hay que aguantarse todas las cargadas, son buenas. Es parte de la guerra. Él dice que yo gritaba, me desangro, Cata, me desangro, Cata. Es que yo me asusté porque no sabía qué había pasado. Pero bueno, así es la guerra, así es la guerra. Justo se dio la posibilidad y me acordé de esa anécdota y por eso te la comenté. Esa hay muchas más. Esa hay muchas más. Así que muy bien, estamos muy contentos de haber compartido con ellos. Fueron unos héroes, porque lo que vale contar es lo que era el campo de combate. El campo de combate, el enemigo nos mandaba 4 bengalas permanentemente al valle, nosotros íbamos a contratando un valle.
te aclaro que el valle, el césped del valle estaba mejor cortado acá que el de mi casa. El césped era así, porque era la turba. O sea, no teníamos cubierta contra las vistas, nada. Ni había piedra, ni había nada en ese lugar. Y bueno, íbamos contraatacando, íbamos de noche, pasamos un arroyo, nos pusimos todo el agua hasta acá. No estaba previsto eso salió del comandante que dijo manden a apoyarlo al regimiento 7. Y bueno, los soldados nos tiraban, así que cuando tiraba aparecía una bengala, eran 4 permanentes, nosotros nos planchábamos, no nos podíamos mover. Y ahí el enemigo nos tiraba porque ya estaba arriba. Así que lo mando a llamar a mi estafeta, Cata, y le digo, Cata, anda a buscarlo al jefe de compañía porque yo no entiendo nada. Nosotros nos impartieron la orden hace 3 horas que íbamos a ir a apoyar al regimiento 7 que estaba arriba y ahí veo enemigos. Yo no entiendo cómo no está el regimiento, yo no sabía, no tenía información. El jefe de compañía, a todo esto que había ocurrido, la realidad de lo que había ocurrido era que había una orden de repliegue porque el enemigo ya había desalojado de Wirelray al regimiento 7. Por lo tanto, toda la compañía debía replegarse. Lo que pasa es que yo estaba a cargo de mi sección y del subteniente Aristegui, que era el oficial de la otra sección, y éramos las 2 secciones que atacaban. Entonces lo mando a llamar a Aristegui y le digo, mire, el enemigo está arriba, porque no lo encontramos al jefe de compañía. Y la verdad que no lo encontramos porque él había recibido la orden de replegar, entonces estaba replegando otras secciones. Y la nuestra no nos llegó nunca el mensaje. Porque yo le dije al jefe de regimiento, esta es la última vez que usted me ve cuando me impartió la orden. Porque yo acá en el valle no me quedo, yo voy a buscar la altura. Así que yo esto lo atravieso cuanto antes para llegar a la altura y quiero combatir mano a mano con ellos. ¿Y qué distancia Si me tenía tocaba, ese valle más o menos? ¿Era un tramo largo? aproximadamente 3 kilómetros. Entonces, eh, cuando, cuando avanzamos, el enemigo nos detecta. Yo no entendía qué hacía el enemigo ahí arriba, no tenía información, estábamos sin radio, yo no tenía radio con nadie. Yo no tenía radio con mi jefe de compañía, no tenía radio con mis suboficiales, no tenía radio con el subteniente Aristegui, que venía al lado. Entonces le digo a Aristegui, mire, en lugar de subir acá, vamos a rotar, rote a la derecha, usted que viene a mi derecha, rote a la derecha, que yo lo sigo. Así que, y rápido arriba. Cuando hace 7 metros me gritan, cayó el subteniente, le pegaron un tiro en la cabeza. Entonces el enemigo estaba tirando y a los 3 que estaban al lado del subteniente lo hieren. Cuando yo corro para verlo al subteniente, un soldado, el subteniente ya estaba caído, le toco acá y tenía toda sangre, y un soldado le hace así, rodilla a tierra al soldado. El subteniente, cuerpo, cara para arriba. Y, pendejo, quédate tranquilo. Vos te portaste muy bien con nosotros. Le dice el soldado de 18 años, el subteniente, que hacía 2 minutos había impartido una orden de contraataque. Le cambia, le rota la situación monumental entre el líder y el mando y el herido y el jefe que había desaparecido para él. Y él le dice, quédate tranquilo, pendejo, golpeándole la cara. Vos con nosotros te portaste muy bien. Nosotros te vamos a sacar de acá. Y así lo repliegan. Bueno, el campo de combate era un infierno, porque el enemigo ya nos había visto, nos tiraba con mortero. A ver, yo estuve con el comandante enemigo, con Philip Knight, el mayor, que después se retiró de teniente coronel. Y él estaba manejando toda la artillería completa, 2 grupos de artillería. Como él venía en primera línea y choca conmigo en la primera línea, él manejaba los 2 grupos de artillería. Él con la radio de él, más allá del jefe de regimiento y todas las comunicaciones que tenía con todo el mundo. Y yo no tenía comunicaciones con nadie. Así que cuando nos enfrentamos, yo me enfrento sin que nadie sepa y él se enfrentaba manejando los fuegos de la artillería. Igual imagino que para él también fue una sorpresa encontrarse con ustedes, ¿no?
Bueno, ellos lo cuentan, que no esperaban y de golpe se encuentran, él dice, de golpe nos encontramos con que vos venías atacando con 40 tipos y nosotros nos paramos. Creíamos que era un gran contraataque, no sabíamos qué era lo que era. A mí, mi sector izquierdo es el que choca primero con ellos, porque ellos venían por ahí arriba, y que es Manuel Villegas, que es el que cae al frente de su gente. Y ahí cae también el sargento Vallejo. Ese es el primero que yo caí. Como yo alcanzo a rotar, no choco rápidamente con ellos. Bueno, y ahí se produce un hecho que es cuando yo pongo en duda si los soldados van a atravesar, están dispuestos a atravesar el infierno o no. En comparación con el ataque a Curupaití, era si los jefes de regimiento sabían o no sabían que iban a subir a Curupaití. No subieron a Curupaití porque estaba muy bien construida por los paraguayos y fueron masacrados en el Senegal que había ahí, en ese lugar. Y yo puse en duda. Y entonces yo venía atrás conduciendo, había impartido órdenes a los suboficiales que habían quedado de Aristegui, le imparto órdenes a los nuestros del contraataque, y no veo otra situación de que ponerme al frente. Entonces me voy adelante, atravieso con mi estafeta y mi radiooperadora las secciones que iban ahí en primera línea, donde íbamos todos formados en cadena, y desde arriba les grito. Le doy la espalda al enemigo y le grito, porque me habían hecho una cortina de fuego. Una cortina de fuego son 200 metros por 70 de profundidad. Todo lo que está ahí adentro lo bombardea el enemigo y no queda nada. Ya me habían tirado, me había pegado aproximadamente unos 50, 60 metros adelante, nada. Pero no nos mató a nadie. Nos podría haber masacrado porque íbamos todos así. Tuvimos una suerte monumental. Pero si me repetían eso, me masacraban los 40 soldados. Entonces, y los de Aristegui que venían al lado. Entonces voy adelante, le doy la espalda al enemigo. Y cuando le doy la espalda al enemigo, les grito a ellos, arriba trote mar. Y no imparto la orden que me correspondía como oficial muy bien formado, que era al asalto. Eso es lo que yo tendría que hacer. Pero como yo sabía que lo estaba sorprendiendo al enemigo, yo tenía la plena conciencia que lo estábamos sorprendiendo. Más allá de algunos tiros que ellos nos habían tirado, ¿no? Yo me daba cuenta de que lo estábamos sorprendiendo. Entonces digo, arriba trotemar, lo que yo quería que pasen la barrera de fuego porque no iban a masacrar. Bueno, ahí yo creía que iba a llegar primero. Yo no llegué primero. A mí el soldado Mazzane me pasó, a mí el soldado Izaguirre me pasó, porque siguieron la voz del jefe y ellos fueron adelante y fueron unos héroes porque era ir al infierno, era ir a chocar con el enemigo. Y la verdad, soldados de 18 años, héroes, que al igual que en Corupaití, fueron adelante, le pusieron el pecho a las balas y después tuvimos varios encuentros con el enemigo arriba hasta que a la madrugada me termina rodeando prácticamente todo un regimiento porque ya habían desalojado al regimiento 3, al regimiento 7, venía la compañía D, venía la compañía A, venía la compañía C y otra compañía que había ido un poco más lejos. Una de esas compañías, yo había quedado como aproximadamente 25 o 30 soldados, me rodean y yo me daba cuenta que me quedaba nada más que la espalda. Y la verdad no tenía una clara sensación que no iba a levantar la bandera ni me iba a rendir. Tenía una clara sensación en el medio del combate. Y eso les ha pasado, ¿no? Cuando uno ve la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, algunos salen de la trinchera, que nos pasó a nosotros también. Yo tuve la suerte de que tenía una vocación plena que, que iba a seguir en combate hasta el último momento. Entonces, dejo a mi sección sola y me voy a buscarlo a Villegas, porque para mí Villegas tenía que estar. Así que vuelvo sobre mis pasos y ahí ya me encuentro nuevamente con los ingleses. Yo venía gritando
Villega, y 7, 10 ingleses me tiran con todo lo que tenía. Así que ya me daba cuenta que estaba rodeado por acá, estaba rodeado por adelante. Vinieron algunos suboficiales, que después lo encontré en Catamarca, y me dijo, era cabo primero, y me dijo, usted está loco, están acá, están acá a 50 metros. Entonces hice fuego a los 360 grados y tuve la suerte de lograr el repliegue antes del amanecer, porque ya estaba amaneciendo, ya había mucha neblina, había caído una ventisca importante que no me cubrió contra las vistas del enemigo, que ya estaba arriba, y yo tenía que bajar. Así que tuve la suerte de bajar, y ahí cuando bajé me encontré en Moby Brook con el jefe de compañía, el capitán Zunino, que me contó qué es lo que había pasado realmente. ¿Por qué? Porque mientras yo estaba en ese lugar, a mí me tira la propia artillería en tiro directo. Bajaron los cañones, el grupo de artillería de Córdoba 4 bajó los cañones y a través del río eh, eh, entró a bombardear la zona donde yo estaba, que creían, ellos no sabían que tenía, Pensaban que eran todos británicos. creía que era todo británico, y veía fuego en ese lugar y tiró. Cuando tira, fue la orden que yo pensé y recibí, acá no hay más nadie, porque yo andaba buscando el Regimiento 7, lo más gracioso es que yo buscaba el Regimiento 7. Y el Nunca te Regimiento cruzaste 7, con ninguno del 7, nunca. no había nadie del 7. Estaban los muertos. Sí, me crucé con los muertos del 7. Los muertos que estaban puestos en carpa, me crucé con los morteros 81, sin afuste, que estaban ahí, que el cabo primero Salón me dice, vamos a tirar, acá tengo el mortero 81, tiramos desde el hombro. Y le digo, ¿a dónde vamos a tirar si no sabemos dónde estamos? Si hay tropa nuestra, ¿a quién le vamos a tirar? Salor. Pero Salor, el cabo primero, quería tirar, porque era especialista en mortero. Y yo no lo dejé. Así que bueno, ahí tuvimos la suerte de replegarnos y no tener ningún muerto ahí. Y ahí los soldados siempre se acuerdan que yo les dije, yo los traje y yo los saco, porque les quería dar fuerza, porque estábamos rodeados. Les quería dar fuerza, que íbamos a salir de ahí, de esa situación. Y siempre se acuerdan, yo los traje y yo los saco. Así que bueno, así fue como terminó ese combate, y luego nos ordenaron replegarnos sobre Puerto Argentino. Te hago una pregunta antes de hablar de lo que fue el repliegue final. De tus 40 hombres de tu sección, eh, cuando estabas haciendo ese repliegue, ahí pudiste sacar más o menos como un panorama de cuántos heridos tenía, desaparecidos, muertos. Bueno, nosotros tuvimos un choque muy grande. Por ejemplo, desaparece la sección del grupo de Villegas, porque choca, y al verlo caer a Villegas, y en el medio de la noche yo no lo veo, y ahí, a órdenes de Tríes, esa sección, ese grupo de 10 hombres desaparece. Y luego, Cabo Primero Salor combate a órdenes mías, lo mismo Fariña, que combate a órdenes mías, y algunos soldados y algunos grupos del subteniente Aristegui también me siguen. Y, y estábamos aproximadamente en 25 hombres habrán sido los que quedaron al final de 80, terminan 25 hombres. Y después también tengo entendido que una parte de, no me acuerdo si fue de la otra sección, que suben a buscar heridos. ¿Estuviste presente en ese grupo o supiste de esa acción? Sí, yo la vi a esa acción. El cabo primero Domínguez, un héroe. El cabo primero Domínguez, también conductor motorista. Cuando llegamos abajo, Domínguez le dice al jefe de compañía, hay heridos arriba, yo voy a volver a buscar los heridos. Y él, con el Pato Pérez, con Claudio Rodríguez y 2 o 3 más, se vuelven al campo de combate, lo cual era una locura hacer eso, porque el enemigo ya estaba arriba y ya había amanecido. Y ahí lo encuentran y lo repliegan, que estaba tirado en medio del campo de combate, el sargento Vallejo.
porque a Villegas ya lo habían sacado del campo de combate. Eso hacía permanentemente el enemigo, provocaba herido, porque vos cuando provocás un herido en el medio del combate, tenés dos que lo agarran de la cabeza, de las manos, otros dos de los pies, y vos sacaste, ahí nomás sacaste tres, pero siempre alguno se quiere replegar del campo de combate, porque es muy lindo irse al campo de combate. Así que siempre tenés tres o cuatro de mí. Y bueno, el sargento Domínguez vuelve y termina dando la vuelta por donde habíamos aparecido nosotros, replegándose por ahí, porque tuvo la suerte también, igual que tuvimos la suerte nosotros, porque el comandante enemigo Philip Knight me dice, nosotros nos paramos donde nos chocamos con vos, pero no porque vos nos hiciste parar, sino porque había ocurrido un hecho muy grave para ellos, que fueron los comandos cuando quisieron entrar en, en la bahía, ahí frente a Puerto Argentino, y fueron detectados. Y ahí se paró el contraataque de ellos, porque no sabían cómo terminaba, no sabía qué es lo que estaba pasando, no había, fue un choque muy duro que tuvieron los comandos y fueron descubiertos. Entonces ellos se pararon y eso nos dio, tuvimos la suerte de para poder que replegar. no nos atacaron con toda su fortaleza. ¿Y cómo fue ese repliegue final a Puerto Argentino? Ya no había ningún tipo de posibilidad, ¿no? De hacer un contraataque o un aferramiento o algo. No. No, nosotros fuimos la última. Después, atrás mío no vino nadie. El último hombre que se sale de Wirral Rice es la sección mía. Atrás nuestro estaba el enemigo. Es más, quieren hacer ahí abajo, en parte la orden, General Joffre, que estaba seguramente adentro de una casa, imparte la orden de que haga una posición de defensa. Había, era como ponerse en una cancha de polo, más o menos. Y los ingleses estaban en la tribuna. Y ahí yo le digo a Verasay, le digo, esto es una locura, no sé quién está impartiendo la orden, pero yo no voy a poner mi gente ahí adentro para que me la maten como tiro al pato. Esto se lo digo y entonces ahí le ordenan a Verasay que se repliegue y repliega a toda la compañía junto con el capitán Zunino. Que era el oficial de operaciones, ¿no? Verasay era el oficial de operaciones. Y una vez que ustedes llegan a Puerto Argentino, ¿cómo fue el tema lamentablemente, de la capitulación, entrega de armas? Nosotros no nos metimos los oficiales en una casa para recibir órdenes del jefe de regimiento, no sé, 7, 8 oficiales. Y bueno, y ahí vino algo maravilloso desde el punto de vista personal, individual, porque vos durante eh, la guerra vas preparándote en una película de blanco y negro donde tu familia se va borrando, va abriendo una neblina ahí en tus hijos, vos empezás a pensar cómo será tu vida, cómo será la vida de la familia, la vida de los hijos, la vida de la esposa. Vos ahí cuando te preparás para la guerra, eso lo tenés como un elemento más, la muerte. No trágico, está como pinchado con alfiler como estaba el espíritu. Pero cuando finaliza, pasar y ver la tropa donde yo había pasado para el combate era un infierno maravilloso, un hormiguero al lado de las piezas de artillería. Y cuando me repliego, las piezas de artillería estaban solas, no había nadie, estaban silenciosas, ya se habían replegado, ya no tenían más munición. Entonces, es realmente doloroso. Es más, yo no necesitaba ver eso para darme cuenta de que cuando yo bajaba, el enemigo había ganado la batalla de Wirral Ray, porque era la última estribación que había ahí para el ingreso a la avenida de aproximación a Puerto Argentino. Pero cuando llego y tomo casi una posición fetal después de varios días viendo o meses arriba de un colchón, y aparece la conciencia de que estaba vivo y que era nuevamente padre.
Entonces esa película de blanco y negro toma una versión en colores con campos llenos de flores y amapola, maravilloso desde el punto de vista del colorido, donde volvía a la vida, más allá de la derrota, más allá del dolor, estaba vivo y encima había hecho un buen combate, porque cuando bajo del cerro, que me daba cuenta que habíamos sido vencidos, porque yo me estaba replegando, hablo con mi papá y con mi hijo y le hago una frase. Hablo con mi papá, que era la herencia, con mi hijo, que era la otra herencia, y le digo no, dos palabras: buen combate. Yo había dado un buen combate por la patria. Y entonces eso cambió mi vida, esas dos palabras cambió mi vida. Hicimos lo que teníamos que hacer como soldado del general San Martín, como soldado del general Roca, como soldado de la patria, habíamos estado a la altura de lo que teníamos que estar. Así que realmente muy contento desde ese punto de vista conmigo mismo. Tuve la suerte de dar un buen combate. Eso es una suerte. A veces se puede dar, a veces no se puede dar, a veces hay circunstancias. Bueno, a mí Dios me permitió este regalo. Y, y bueno, esa conciencia de que yo pasaba de nuevo la foto intelectual de cada uno de mis hijos, de mi señora, y bueno, todos estos son míos, yo vuelvo a ser jefe de esa patrulla. Y bueno, y ahí está la situación donde el ser humano, el hombre de Dios Padre Todopoderoso y de la Virgen María, se sobrepone a una de las peores circunstancias, que es perder la guerra para un soldado, algo muy doloroso. Pero si diste el bien combate, es un bálsamo. Es un bálsamo. Y yo lo que tuve es un bálsamo. Por eso 40 años después me junto a este mismo lugar donde estoy ahora a tomar vino y champán con mis soldados, a hacer un buen costillar y disfrutamos de ese combate, porque eso nos marcó de por vida. Hemos estado a la altura de las circunstancias que nos pedía nuestro pueblo, nuestra nación, nuestra historia, y también Dios y la Virgen María. Hemos dado un buen combate. Excelente, Chuli. Y una de las últimas preguntas, la vuelta al continente, ¿cómo fue? ¿En qué embarcación lo hicieron? Yo vine en el Canberra y estábamos todos sentados en un paquebote monumental, donde había el salón, el Teatro Colón, digamos, del barco, grande, todos sentados. Y los ingleses allá arriba, ahí con armamento, ametralladora, todo. Y de golpe, chan, 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 el himno nacional argentino al piano. Pa, pi, ahí el himno nacional argentino en el Canberra, cuando estábamos todos sentados, un soldado de la patria de 18 años, que la cultura lo había llevado a ser pianista, como una yarará, se metió hasta el lado del banco, abrió el piano y entonó el himno nacional argentino. Todo el mundo firme, saludo, uno. Los ingleses gritaban, eran unos gorilas, unos marranos, como gritaba, sit down, porque no sabían qué estaba pasando. Hasta que se dieron cuenta, y bueno, y algunos oficiales y suboficiales lo cuidaron al soldado porque se lo querían llevar. Ese es un soldado argentino. Así estalló el corazón, aún en la derrota, de un soldado argentino. El himno nacional en el Canberra. Ese también dio un buen combate. Totalmente. La verdad, Chuli, realmente te agradezco por esta charla. Fue un placer para mí poder saber un poquito de tu historia. Me encanta cómo lo viví después de 40 años, con ese amor todavía a tu patria, a tus soldados. Realmente te agradezco. Cuando vengo,
me doy cuenta de que alguien había puesto algo en el corazón de mis soldados para que hagan lo que hagan en esa noche del contraataque en Wittelsheim. Y entonces me dedico a querer participar también en la educación y llevo hecho 27 cruces de los Andes a lomo de mula con la Asociación Cultural Sanmartiniana Cuna de la Bandera, que fundé por orden del general también veterano de guerra Diego Alejandro Soria, habiendo trasladado como proyecto pedagógico histórico-cultural más de 5.000 hombres, mujeres, niños, ancianos y discapacitados, con un proyecto pedagógico que dura un año entero para todos aquellos que quieran hacer el cruce de los Andes a lomo de mula, www.crucedelosandes.com.ar. Querido Matías, viva la patria, gracias y gracias por transmitir esto, porque es lo que vale. De lo contrario, cuando ya ni ceniza seamos, no va a quedar. Pero bueno, las cosas que ustedes los periodistas hacen, a nosotros nos fortalecen y nos hacen muy felices. Así que muchas gracias. Te despido con un viva la patria a tu entera disposición siempre. Viva la patria, Churi. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte Adiós. abrazo. Igualmente y a tu disposición. Gracias.